a Gabo y le dijo, oiga, vea, me enteré que me cuenta que Garzón le estaba mamando gallo. Eso es Garzón, eso no es Gaviria. Entonces, pues Gabo quedó muy molesto. Otro día regó el cuento que un homenaje para Francisco Leal, porque era como vicerrector de la Universidad Nacional, Francisco. Y entonces eso llegó un poco gente, porque él regó el cuento en la universidad, que era para Francisco Leal, y entonces lo hace todo y llega y exactamente lo mismo, y la esposa era, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo? Pero estallada de la risa. Y Francisco Leal entendía que realmente era así. Entonces, ahí pasa una cosa muy interesante, y es que cuando yo salgo del ministerio, ya él no me busca allá, sino que yo voy a la Universidad Nacional como jefe personal de la Nacional. Y entonces, pues él ya era estudiante de la Nacional. Entonces, lo que hacía era que iba al carro mío y me dejaba unas boletas. Y eran poemas, eran cosas. Y los celadores decían, un carro está rondeando, un estudiante está rondeando el carro, ¿será que le van a poner una bomba? No sé qué. Y cuando veían y leían, y eran, vengo ante vuestra majestad, oh, gloria, amparo, tu poder, no sé, una cantidad de cosas que eran, además lo que escribiera chistosísimo. Y entonces ya los celadores empezaron a correr un cuento, que es que yo tenía un enamorado entre los estudiantes. Y la gente me miraba y se reía, yo no sabía qué era, y se secreteaban y yo no sabía qué era. Cuando me dicen, no, es que hay un cuento que es que usted tiene un enamorado entre los estudiantes, y era Heidi, que iba y me dejaba boletas y cosas, y que vamos a hacer el homenaje a no sé qué, y que vamos a... Bueno, así pues, ese fue. Jaime me contó después que llegó a un restaurante y estaba Gabo con Juan Gosaín y la mujer, y Mercedes Barche. Entonces, pues, que Garzón se acercó recitando 100 años de soledad. Y la mujer hizo el ademán que le iba a pegar un carterazo, pero también como tomando el pelo. Esa idea de él, del rotundo vagabundo, era producto de toda esa imaginación que después él que se amplía profundamente cuando ya se vuelve ese personaje tan importante de la televisión, ¿no? Y vuelve otra vez con las comidas, ¿no? Eran las cenas o los almuerzos, ya llevaba allí a Frechet, a Maíz Frechet, al embajador, o al fiscal general de la nación, o a Enrique Santos, o a ese tipo de personajes. Miriam, por ejemplo, le decía, ay no, yo no voy a cocinar, y a mí no sé qué, tranquilo. Y llegaba temprano y se ponía la levantadora de Hernando, las pantuflas de Hernando, y empezaba a cocinar. Y claro, cuando llegaba Hernando, ¿y este qué? Pero usted como, él era así, él se iba tomando las cosas, iba avanzando. Y entonces, en esos homenajes, ahí va corriendo la onda, que es muy gracioso y que además es un humor muy fino, muy fino. Entonces lo llaman a hacer una propaganda. Y él va entonces a hacer la propaganda, que creo que era un banco, no sé qué. Era una propaganda que la querían hacer chistosa. Pues él les voltea la propaganda, él les desbarata todo, él los pone a reírse, se gastan lo que tenían pensado en 4 horas, se tiran el día entero y parte de la noche y estallados de la risa. Entonces dicen, no, con usted lo que hay que hacer es un programa. Abuelito, dime tú, porque yo en la nube voy, dime por qué. Todos quedamos muy impactados cuando él dice, voy a hacer un programa de televisión y vamos a verlo a la casa de los italianos. En un apartado territorio colonial, muchos criollos han sido desplazados por la guerra que allí se libra. Uno de ellos llegó a Medellín pidiendo justicia. Lo recibió el adelantado don Álvaro Uribe y Vélez, ahí todos en las mismas. ¿Vos traes fotos o problemas? Pues doctor,
yo soy uno de los desplazados de la violencia. Ah, bueno, pensé que era algo grave. Entonces vamos a verlo y decíamos, no, no puede ser, Garzón, qué maravilla. Y pues estábamos felices de que esta tomadura de pelo que hacíamos cada noche en la casa de cada quien se hubiera trasladado a la pantalla de televisión y ahora fuera a llegar a los hogares de todos los colombianos. ¿Se acuerdan que puso un pajarito que llamaba Tuti? Esa era su señora, porque además Tuti, ellos tenían sus conflictos y sus cosas y él la conquistaba y volvía. Y el amor de su vida sí fue Tuti. Fue Tuti todo el tiempo y a él se le salían sus locuras. Entonces ella como que ante las locuras de él la adoró toda la vida. Ya empieza a salir y él de estar, pues, digamos, siendo un estudiante y después termina su derecho, que se demora para terminarlo, y en fin, pelea con el rector de la... Ay, es que es muy chistoso. Pelea con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad, Ricardo Sánchez, profesor Ricardo Sánchez. Entonces, en sociedad, lleva un perro y lo pone Ricardo. Y ese era Ricardo. Él vivía aquí, todo, él no se quedaba con nada. Todo lo sacaba, todo lo volvía un chiste, todo si lo que le molestaba lo volvía una ironía. Y, es decir, entonces decía, quieto Ricardo, no sé qué. Cuando hizo Cuac, nos reunimos todos aquí, allá afuera, sí, con los niños y todos, y vimos la primera número, digamos, de Cuac. Y entonces ahí empezamos nosotros a decir que no, que bien, que interesante, ¿sí? Él no se había engreído, no sé si es correcto, sí, o sea, no se sentía que, no, ahorita ya no los voy a... No, absolutamente. Pero sí se veía que él estaba contento por eso y le cambió, en alguna manera también le cambió su forma de vida, se volvió mucho más parrandero, mucho más trasnochador, ¿no? Pero con nosotros no cambió absolutamente nada. El universo de la televisión y de la farándula es un universo complejo. Entonces, lógicamente, se va llevando a las personas, ¿no? Y nos fuimos alejando un poquito. Nunca nos alejamos del todo, nunca. Cuando él fue alcalde menor de Sumapaz en la administración de Pastrana, ahí tomó unas posiciones que eran... O sea, los fondos que tenía los gastó para comprar colores y cuadernos y lápices y esferos para los niños de Sumapaz. Lo que llaman peculado por apropiación, ¿cierto? O sea, porque los destinó a lo que no era. Pero lo hizo no por malo, sino porque él decía, pues que yo no entiendo por qué esta vaina tiene que ser así. Cuando aquí la necesidad es otra, gastémoslo en eso, ¿no? Sí, eso era la característica. Yo creo que esa característica se vio en todos los personajes que él hizo. Esa ida y venida del Sumapaz, ese hacer cosas por el Sumapaz, ese tal cosa, pues ahí detrás estaban las FARC. Entonces, cuando a él le piden, ayúdeme que tienen un secuestrado, él iba a hablar que por favor, mire, no hay esto, no, a que como que entendieran la situación. Y él lo explicaba así. Y usted empieza, lo recibe la Cruz Roja, Pero eso no lo entendieron así por fuera. Entonces a él lo empezaban a buscar para eso y él sí veía, él decía, a ese no, yo no, porque, pero si esta es una persona que mire, que puede haber, como que entiendan parte de la situación de esa persona, entonces él hablaba. Y ese fue como el camino a que lo malinterpretaran en ese sentido. Y él le estaba dedicando con un gran sentido, digamos, de humanidad al tema de liberar personas secuestradas. Y él se dedicaba a eso y expuso su vida. Esta vez casi se mata por ese proceso. Y yo ya sabía y hablé con él, una muy mala opinión de muchos militares frente a lo que él hacía. Y eso lo comentamos. Y él sabía pues que tenía una muy mala opinión. Y lo comentamos y pues me dijo, mire,
yo ya estoy metido en esto. Tengo una serie de, digamos, de personas que me han pedido que le ayude a liberar a su hijo, a su hermano, a su hermana, a su novia. Y pues sé que el ejército o sectores del ejército piensan que yo estoy haciendo una cosa indebida, yo estoy haciendo un trabajo humanitario y no voy a dejarlo. Desde allí a mí me comenzó a preocupar mucho las actividades de él, y en algunas oportunidades que tuve y le logré manifestar que efectivamente me parecía que debía tener mucho cuidado porque ese camino era muy riesgoso para él. Alguna gente se atrevió a decir que es que él hacía negocio. Jaime era el tipo más desprendido del dinero. Jaime no le interesaba el dinero, ¿sí? Jaime regalaba lo que se ganaba, ¿sí? Era un tipo muy generoso, se aparecía con regalos. Yo me acuerdo la primera vez que yo tomé un whisky sello azul fue porque se apareció un día, me la llevó a la casa y así le pagaba la cuenta a los amigos. Jaime, el dinero para él no existía. Sobre todo los paramilitares, principalmente creo que más que es que él era un auxiliador de la guerrilla y lo que estaba haciendo era el trabajo con la guerrilla, y entonces lo volvieron como objetivo militar, porque no entendían o no quisieron entender o no querían aceptar de lo que él lo estaba haciendo era simplemente por su voluntad de colaborar a la gente. O sea, él no tenía ningún interés de tipo económico en eso. Es más, no lo necesitaba ni siquiera, porque a él le había ido muy bien con sus programas y con sus cosas. Y un día nos encontramos con